Fueron a dejar a su papá en un asilo, pero él les dio una noticia que jamás imaginaron. Hay corazones humanos que por más que trate de cultivarlos, toman un camino diferente al de la bondad. ¿Cómo podría una madre o un padre dar más de sí mismos para crear a un hijo que no se apega a la realidad sentimental de sus padres? Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Era un día normal de escuela. Sofía, la hermana menor, esperaba en el patio de la escuela a que salieran sus 3 hermanos mayores, Juan, Javier y Julián. Sofía desde muy pequeña siempre fue muy madura, ordenada y aplicada con sus estudios. En cambio, sus hermanos eran un poco más rebeldes y juguetones. Como cada día, a los niños iba a buscarlos su padre, el señor Sergio Fuentes, quien después del nacimiento de su hija menor quedó viudo por causa de un parto de alto riesgo. Mientras su madre, la señora Pierina, estaba en vida, mimaba mucho a sus 3 hijos varones. Ella los llenaba de juguetes y cualquier antojo que tuviesen, ella se los cumplía. Pierina había estado acostumbrada a las comodidades desde muy pequeña, así que quería darle lo mismo a sus hijos. Sin embargo, el señor Sergio siempre fue un hombre humilde, acostumbrado al trabajo para ganarse la vida. Sergio era el tercero de 5 hermanos. Eran muy unidos y se apoyaban unos con otros. Pero cuando conoció a Pierina, quedó perdidamente enamorado y sin pensarlo se fue con ella. El padre del señor Sergio era hijo de una familia muy pudiente, pero por buscar cumplir su sueño de ser escritor, el padre del señor Sergio se alejó de su casa y de los lujos que pudo haber tenido. A pesar de la posición económica de Sergio, Pierina también quedó prendada de él y no le importó si viviría con lujos o no. Solo sentía que había encontrado a un buen hombre. Por ese motivo, cuando supo que sería madre por primera vez, empezó a soñar con darle todo a su hijo y a los futuros hijos que ya habían planeado tener. Desde entonces, Pierina y Sergio habían trabajado muy duro para criar a sus 3 primeros hijos. Pierina cuidaba a los niños. Por su parte, Sergio salía en la mañana y llegaba al final de la tarde. De su padre, Sergio aprendió el gusto por la literatura y la escritura, así que compartía el sueño que en tiempos pasados tenía su padre, el de ser un escritor. Así que algunas veces Sergio hacía uno que otro ensayo o relato corto para clientes que ganaban mucho dinero por los escritos de Sergio. Pero no era solo eso lo que hacía Sergio para vivir. Sergio era muy bueno con las manos, hacía trabajos de carpintero y albañil. Y día a día se rompía el lomo para llevarle comida a casa y para darle comodidad a sus hijos. Durante los primeros años de sus 3 primeros hijos, Sergio no tuvo mucho tiempo con ellos, porque el trabajo no podía permitírselo. En su lugar, Pierina sí estuvo la mayor parte de tiempo presente en su crecimiento y fue quien más estuvo con ellos. Fue entonces como crecieron los 3 hermanos, viendo la figura de su madre como la persona a quien les proporcionaba todo lo que ellos querían, y su padre era solo su padre, quien trabajaba para llevar la comida, así que preferían estar con Pierina, quien algunas veces dejaba de comer o de comprarse algo de ropa para poder comprarle cosas a sus hijos. Cuando querían pedirle algo a Sergio, el padre de estos no lo consentía, pues ya tenían muchos juguetes y banalidades, y si querían algo, tenían que ganárselo. Cuando los niños tenían 13, 10 y 8 años, estaban a punto de nacer la pequeña Sofía, pero el embarazo de Pierina se tornó delicado, ya que le diagnosticaron hipertensión. Lo último que hizo Pierina fue ver a su pequeña salir de su vientre. Algunas veces la vida nos juega una partida que no podemos ganar, y es cuando tenemos que enfrentarnos a las más fuertes adversidades. Fue entonces que Sergio tuvo que tomar el lugar de padre y también el lugar de madre. Con sus 3 hijos no fue fácil desde el principio. Sergio quería imponer las reglas del hogar, quería enseñarles algún oficio para mantener la limpieza y también quería un poco de respeto. Pero los niños estaban muy acostumbrados a su madre y con la partida de Pierina empeoraron. Se volvieron rebeldes y desobedientes. Por otro lado,
Sergio pudo criar a la pequeña Sofía desde el inicio. Era la luz de sus ojos mientras iba creciendo. Sofía aprendía lo duro que trabajaba su padre para poder ganar la renta de la casa y además darles una buena vida a ella y sus hermanos. El tiempo pasaba y los tres hermanos cedieron un poco con su mala actitud. Habían superado la partida de Pierina y estaban conscientes de que la vida no era tan fácil como cuando eran niños y mamá les daba todo. Sofía diariamente velaba por su padre y tomaba una taza de café con él. Eran muy buenos amigos, además de ser padre e hija. Pero los años pasaban factura y Sergio ya no era tan joven. Cada vez le costaba más levantar sus herramientas para trabajar. Sofía y sus tres hermanos ya habían crecido, ya eran adultos, que podían valerse por sí mismos, pero Sofía prefería quedarse cerca de su padre para cuidarlo. En cambio, Juan, Javier y Julián trabajaban para ellos, muy pocas veces ayudaban en el mantenimiento del hogar o al menos en el pago de la renta. Los tres hermanos, a pesar de conocer la condición en que estaba ya su padre, cansado y viejo de tanto trabajar, habían pedido a su padre que siguiera trabajando para que ayudara con el pago de la renta, pues al fin y al cabo solo tenía 65 años y podía seguir trabajando. Sofía no estaba de acuerdo y propuso que ella ayudaría con el pago del alquiler. Sergio pensaba en lo que Sofía le había dicho hace meses atrás. Sofía tenía la ilusión de estudiar idiomas, comunicación y literatura. La bella Sofía había adquirido el mismo gusto de su padre y de su abuelo por la escritura y la literatura, pero el único inconveniente es que esas carreras solo podían estudiarse en otra ciudad muy alejada de casa, y no quería dejar a su padre solo. Desde entonces, Sergio sentía que estaba truncando el futuro de su hija y odiaba sentirlo. Él quería que su hija cumpliera todos sus sueños, pues un padre, aunque pasen 50 años, jamás dejará de ser un padre. En vista de lo que sucedía con su familia, Sergio tomó una decisión. Sergio pidió una reunión con los 4 hermanos. Sé que para ustedes 3 yo no tengo mayor importancia. También sé que sufrieron mucho por su madre, quien los amó con toda el alma. Y también a ti, mi pequeña. A ti también te amó, desde que supo que tendría su primera niña. Yo he tratado de dar todo lo que está a mi alcance para que ustedes sean felices, pero pareciera que no es suficiente. Ustedes 3 solo piensan en sí mismos y no les importan los demás. ¿Qué es lo que quieren? Díganme. Lo que queremos es disfrutar la vida, eso es todo, papá. Cuando mamá murió, entendimos que la vida es muy corta y no queremos desaprovecharla. Eso es lo que quieren. Muy bien. Entonces solo les pediré una cosa. No permitan que su hermana renuncie a sus sueños. Ustedes más que nadie saben lo amable que es. Ella los ama incluso tanto como los amó su madre. ¿Acaso eso no les importa? La joven Sofía solo podía llorar. Lo que más deseaba era que su padre y sus hermanos se llevaran bien, pero parecía una tarea difícil, pues desde aquel día se decidió que Sofía iría a estudiar lo que tanto quería sin mirar atrás, y que ellos tenían el deber de ayudar a su pequeña hermana. En cambio, el señor Sergio continuaría trabajando para generar más ingresos. Sergio había conseguido a un par de jóvenes que querían aprender el oficio de la carpintería. Así podía suplir el no poder levantar grandes pesos. Sergio, sin embargo, la pasaba muy bien trabajando. Ya no tomaba grandes trabajos, pero amaba lo que hacía. En un par de años había conseguido 2 jóvenes más, así que tenía 4 muchachos trabajando para él. Sergio tenía que meter su mano solo cuando era realmente necesario. De vez en cuando se reunía con alguno de sus hermanos, quienes le bromeaban por haber escrito libros y tenerlos guardados en lugar de publicarlos. Pero la tranquilidad iba a estropearse cuando, 4 años después de la partida de Sofía, Sergio sufrió un accidente y tuvo que quedarse en cama. Durante la realización de su trabajo, Sergio tenía que maniobrar un mueble pesado en el aire mientras sus ayudantes lo sostenían, pero hubo un descuido y Sergio sufrió una grave caída que significó el quedarse en cama hasta estar recuperado. Juan, Javier y Julián
no dieron el visto bueno a la nueva noticia, ya que interfería con sus planes de disfrutar la vida de sana tranquilidad. Los hermanos no estaban dispuestos a cuidar de Sergio, así que llegaron a la conclusión de llamar a Sofía. Sofía estaba a pocos meses de terminar sus estudios e iniciar una maestría. La noticia la puso en un estado de preocupación incesante. Estaba en una posición en la que tenía que rogarle a sus hermanos que por favor cuidasen a su papá mientras ella terminaba su carrera y enseguida iba a velar por el señor Sergio. Pero sus hermanos estaban renuentes, no toleraban la idea de tener que cuidar a un viejo que ya no podía valerse por sí solo. Juan, Javier y Julián le dijeron entonces a Sofía que si no volvía pronto tendrían que ingresar a su padre a un asilo donde pudieran atenderlo. Sofía sabía que lo que sus hermanos decían lo harían en realidad en cualquier momento. Ante aquella situación, Sofía tuvo que suspender temporalmente sus estudios para viajar hasta su casa y cuidar de su padre. Los motivos que dio en la universidad fueron netamente de urgencia personal y familiar. En la universidad no dieron muchas trabas y concedieron a Sofía la congelación de sus materias finales hasta que ella pudiese retomarlas. La situación entristecía grandemente a Sofía, pues estaba a punto de cumplir su meta principal, pero también entendía que estaba en juego el bienestar de su querido padre, y lo demás podría esperar unos cuantos meses al menos. Sin embargo, para poder viajar, Sofía debía esperar una semana, ya que la agencia de viajes que cubría a los becados de la universidad estaría haciendo auditoría y empezarían con sus labores dentro de 7 días. Los hermanos de Sofía estaban impacientes, seguían con la idea de ingresar a Sergio en un asilo a pesar de que él había dado tanto por ellos. ¿Por qué nos haces esto ahora, papá? ¿En qué momento podríamos cuidarte nosotros? Estamos muy ocupados, queremos empezar un negocio nuevo e innovador. ¿No crees que es una buena idea que al menos te cuiden en una casa para ancianos? No es tan malo, te visitaremos, ya lo verás. Parecía que los hermanos realmente estaban dispuestos a hacerlo, pero algo dentro de ellos aún dudaba. Para esperar los 7 días a la llegada de Sofía, ellos contrataron a una enfermera personal para que cuidase de su padre mientras ellos no estaban en casa. Luego de una semana, Sofía había llegado a casa y al ver a su padre postrado en la cama, solo se lanzó sobre él y lo abrazó llorando. «Papá, ¿pero qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Pero ya estoy aquí, tranquilo, todo va a estar bien. Hija hermosa, hija mía, no tenías que venir. Tienes que seguir luchando por las cosas que quieres. Está bien, papá, está bien. No te preocupes, no he renunciado a mis sueños». Con la llegada de Sofía, las cosas se habían calmado un poco. Sus hermanos cubrían algunos gastos mientras ella cuidaba de Sergio. Parecía que habían llegado a un punto de equilibrio. Pero en el fondo Sergio sabía que su familia no era la familia que él habría querido tener. Algunas veces no era capaz de medir cuándo una buena sensación se podría convertir en un exceso irremediante y nocivo. Y entonces Sergio pensó en lo mucho que extrañaba a Pierina y en lo mucho que ella consintió a sus hijos, hasta el punto de convertirlos en un exceso nocivo. Un día, mientras Sofía cuidaba a su padre, recibieron una llamada al teléfono de Sergio. Sergio pidió a su hija hablar a solas, ya que era uno de sus hermanos y parecía que algo había ocurrido. Sergio no esperaba lo que aquella llamada generaría en su vida. Sergio, sin dudarlo, le contó a su hija y su confidente: «Hija, tengo que contarte esto, y quiero que lo manejemos con cautela y cuidado. Uno de mis hermanos me ha dicho que mi padre había heredado muchas tierras de su familia. Parece que después de todo, la familia de mi padre no se olvidó de él, a pesar de que él se fue de casa. Ya que el padre de Sergio había fallecido, quedaban como herederos sus 5 hijos, de los cuales solo 3 estaban vivos y uno de ellos era Sergio. Sergio quería hacer la noticia lo más secreta posible, que solo lo supieran él y su hija. Ya luego se lo contarían a sus hijos. Sergio compró una casa cerca de la Universidad de Sofía para que ella estuviera cómoda y al mismo tiempo mudarse él también para vivir en armonía con su hija. A sus hijos quería contarles luego, cuando ellos supieran qué iban a hacer con sus vidas a largo plazo.
Pero no se dieron así las cosas, ya que la noticia se filtró a oídos de los 3 hermanos y en cuanto lo supieron, fueron deprisa a ver a su padre. Ante aquello, Sergio sabía que lo que sus hijos estaban buscando era dinero. Por medio de Sofía, quien habló con sus hermanos, Sergio se enteró que ellos necesitaban mucho dinero para pagar a unos prestamistas, debido a que sus negocios parecían no ir muy bien. Sin embargo, Sergio pidió a Sofía que no quería ver a sus hijos. Él aún tenía la esperanza de que ellos se acercaran de corazón y no por interés. Y eso destruyó el corazón de Sergio, quien decidió que le daría el 25% de la deuda, pero el resto debían solucionarlo ellos solos. ¿Cuál es el deber de un padre? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ser papá? Esta es otra historia que podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.